Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado ¡Ay, cristianos tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Vamos a mirar estos dos versículos, Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 2, y vamos a mirarlos con un entendimiento esotérico. Vamos a mirar unas verdades universales, espirituales, que a través de estos dos versículos se comparten y nosotros hemos condicionados a ser tontos, porque no estamos comprendiendo con claridad, ¿ves?, la fe en Cristo. Lo que desde un principio, a través de la historia de la humanidad, es como decir que sería para nosotros entender la realidad de Cristo antes de las historias de Jesús que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Primero, nosotros cuando venimos al Nuevo Testamento ya estamos condicionados, porque históricamente primero lo que se escribieron fueron las cartas de Pablo. Son los conceptos espirituales que Pablo está utilizando, como aquí en Gálatas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pablo está diciendo unas verdades, unos conceptos, unos principios espirituales que cuando uno hace una correcta exégesis a través de cómo se utilizan, no tan solo en sus cartas, pero después cuando vamos a los evangelios y vemos los mismos conceptos, entonces uno puede comprender un evangelio diferente. A diferencia de nuestro estado de vida condicionado a creer en una versión o a creer en algo que desde el principio nunca fue cierto, como en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 2 lo comparte. Entonces vamos a ver a qué esto se refiere en estos minutos para que nos motive a seguir creciendo en estas verdades espirituales y ver cómo desde un principio, por ser una verdad espiritual, nos enseña en cuanto a una interna transformación. Y Jesucristo representa un personaje que, como vemos, ¿ves?, Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Imagínate que Jesucristo es un personaje en una historia para describir dos realidades. Una, la capacidad humana, ¿ves?, la capacidad del hombre de expresar su naturaleza divina. Y por ende se necesita, como decir, un medio, algo que se pueda personificar la humanidad. En la humanidad, entonces, tú representas, como decir, lo que todos los discípulos y todas las historias están queriendo describir. Lo que Pedro representa para describir como la fe, lo que Juan representa para describir el amor, lo que Judas representa para describir, como decir, la maldad en uno o esa naturaleza egoísta en uno. Y vemos cómo entonces estas historias son para educarnos a la madurez, a uno trascender, ¿ves?, a uno descubrir dentro de uno mismo, a través de los relatos de cada evangelio, su esencia espiritual. Para que entonces, así como vemos al final de cada evangelio, la resurrección de Cristo,
El fin de la enseñanza es esa misma realidad en uno. Y cuando vemos las cartas de Pablo, eso es lo que Pablo a través de sus cartas está describiendo. Si uno lee 1 Corintios capítulo 15 entero, toda la carta está describiendo esa realidad espiritual. No se está refiriendo a la vida física de un judío del primer siglo que lo crucificaron y lo mataron. No. Eso es la historización desde el concilio de Nicea o lo que llamaríamos el concilio de Constantino desde el año 325 en adelante, cómo estas historias de origen espiritual que utilizaron personajes para representar estados de la psique, de la mentalidad emocional y el ser humano, cómo puede entonces evolucionar en sí mismo y trascender en sí mismo a una nueva versión de sí mismo. Y eso es como decir el crecimiento espiritual de uno, es como Pablo lo llama, ese proceso de uno ser del hombre natural al hombre carnal, al hombre espiritual. Y el hombre carnal, Pablo lo describe muchas veces, que es el hombre que a través de su vida, ha comenzado su camino de fe, pero tiene muchas experiencias que lo motivan a qué, o a fallar, como vemos ahí, a volver a, en vez de dejar el camino de fe, de crecimiento espiritual, a entonces procurar volver a la tradición, volver a, como decir, a la mentalidad natural que le había sido condicionada para procurar lograr a través de sí mismo resultados espirituales. Y todas estas enseñanzas, no, lo que están enseñando es, esto es un proceso espiritual de la A a la Z, de una transformación interna que sucede en cada uno de nosotros. Por eso, cuando vemos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Imagínate que desde un principio el mensaje acerca de Cristo es el mismo mensaje universal que a través de otras culturas que anteceden las historias de el pueblo judeo-hebreo y estas historias del primer siglo están compartiendo la misma experiencia en la vida humana. Y a través de un lenguaje universal, un lenguaje simbólico, a través de historias, a través de cuentos, a través de evangelios como una parábola para el crecimiento espiritual, comparten esta verdad espiritual para que el hombre a través de, como decir, del entendimiento es de lo que representan los personajes en la historia, vaya comprendiendo que los personajes están describiendo su propio ser, su propia naturaleza, su propia mentalidad, que entonces se forma, crece, madura, ahora lo ancla a unas características, a unas verdades, a una nueva voluntad para vivir en su estado de vida presente, una versión de sí mismo que jamás había sido. Por cuanto como estaba condicionado a literatura, a creencia, a su mundo exterior, a deseos, a compulsiones y pasiones, todo eso, a religiosidad y superficialidad, todo eso conducía a la conducta de unas personas. Pero después de la verdad, de Cristo haber sido revelada, entendida, que estas verdades no está hablando de una persona exterior a ti, sino está hablando y enseñando sobre tu verdadera naturaleza divina presente, que al descubrirla, entonces ahora tú vives, tú eres ser Cristo. ¿Ves? Y por eso esto comienza en fe.
Uno comienza creyendo la enseñanza que me va a llevar al ser. En el proceso de esa transformación espiritual del hombre carnal al hombre maduro por la revelación de Cristo. Sigamos creciendo.